Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día de estudio bíblico. Quiero agradecerles a ustedes por su compañía, por difundir este mensaje, por enviar este link, por orar por nosotros, por acompañarnos los domingos en nuestras reuniones a las 9 de la mañana. Oro al Señor siempre para que los bendiga, para que provea todas las cosas que les son necesarias, para que les dé paz y que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, pueda seguir en nuestras vidas, alimentando nuestra vida espiritual. Vamos a venir hoy al estudio de la Biblia y solo la Biblia. Y quiero invitarles a que miren su Biblia en el capítulo 33 del libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 33, versículo del 1 hasta el 3. Si no tiene una Biblia a la mano, no se preocupe. Nosotros vamos a leer en su favor para que usted pueda estar tranquilo y escuchar. Pero si tiene una Biblia, aprovechando que es un estudio bíblico, pues tome su Biblia, seguramente un cuaderno de notas y un lapicero para que haga las observaciones pertinentes o para que resalte aquello que usted siente por el Espíritu que Dios le está diciendo. Vamos a leer. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, quiero tomar esta referencia bíblica o tomar como base para la enseñanza de hoy estos textos bajo el tema una oferta sin igual. Quiero decirles, pensando en este texto y escuchando que Jeremías, este hijo de Dios, estaba preso en el patio de la cárcel. Pensaba yo que nunca jamás he estado en una cárcel preso, pero sí he ido a muchas cárceles a llevar el mensaje de la palabra de Dios a hombres y mujeres privados de la libertad por sus delitos y por sus pecados. De hecho, lo hacemos, la iglesia cristiana lo hace, y precisamente nuestra iglesia está adherida a un ministerio que es un ministerio carcelario que tiene la intención y el deseo de que estos hombres y mujeres conozcan a Dios y sean animados en momentos de tanta adversidad y de dificultad después de haber cometido tantas equivocaciones. Claro, esto tiene una base bíblica. Cuando el Señor Jesucristo habló en San Mateo capítulo 25, versículo 36, hablando en alguna ocasión, estaba bendiciendo o declarando bienaventurados a aquellos que lo ayudaron. Escuchemos el versículo 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Escuchen eso. Y estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los que estaban allí le preguntaron: y Señor, ¿y cuándo estabas sin ropa y te dimos ropa? ¿Y cuándo estabas solo y te acompañamos? ¿Y cuándo estuviste preso y nosotros te visitamos? Escuche lo que dice el versículo 39 y 40. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Observe cómo el Señor Jesucristo aquí se identifica con los presos, con los necesitados. Y lo que nos está diciendo es que siempre que ayudamos o apoyamos a alguien, a un necesitado, a una viuda, a un huérfano, a una persona desvalida, e incluso está hablando literalmente de los que están en las cárceles, Él dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y no en vano la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 3, habla también de la importancia y de la obligación que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, de acordarnos de los que están en la prisión. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, debo decir entonces que siempre me he encontrado en estas cárceles
con hombres y mujeres que tienen una necesidad común. ¿Saben cuál es la necesidad común? Es que se sienten solos, se sienten abandonados y olvidados. Algunos me pedían incluso que fuera a visitarlos solo por eso, por no sentirse así. Ellos me hablaban de lo terrible que era llegar en un día normal, en un sábado de visita, y ellos ver desfilar y desfilar personas y saber que para ellos no había una visita. Y me decían a mí, pastor, venga por favor a acompañarnos. No sabe cómo nos estimula, cómo nos hace sentir que usted pueda venir y acompañarnos en este momento. Aunque muchas veces también les dije, pero ustedes no están solos. Aquí hay mucha gente. En realidad, ellos manifestando su soledad decían, estos son compañeros de prisión. Igual, en las cárceles de mujeres a veces me parece que es mucho más terrible, se siente más esto, porque muchas de ellas con sus hijos en casa hablan de su necesidad. Recuerdo una de ellas algún día me dijo, ore por mí, pues la soledad y el abandono me incitan a quitarme la vida. Cualquier día de estos que ustedes vengan a predicar aquí, seguramente ya no me encontrarán porque ya me habré quitado la vida. Este pasaje del cual nosotros estamos leyendo, estamos hablando precisamente de un hombre de Dios encerrado en una cárcel. Independientemente del motivo que fuera, porque no voy a analizar el motivo de hecho es un motivo de persecución por la fe. El motivo de hecho por el cual Jeremías estaba en la cárcel era por no acogerse a las declaraciones que el rey quería escuchar acerca de lo que iba a ser su reinado. Y como cada vez que Jeremías profetizaba, lo hacía en contra de su nación, pero oyendo la voz de Dios, entonces decidieron meterlo a la cárcel. Pero de hecho, esto es lo que quiero tomar. Quiero tomar este pasaje para que compartamos juntos la manera como Dios ofrece ayuda a un hombre que está en prisión, a un hombre que está en la cárcel, a un preso solitario, humanamente, Dios le ofrece ayuda. Y quiero que vayamos viendo los versículos. Vuelvan otra vez al pasaje. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Es decir, Dios hablándole mientras Jeremías está preso en el patio de una cárcel. ¿Qué estaría pensando Jeremías? ¿No estaría también sintiendo la soledad? ¿No estaría también sintiendo la falta de compañía? ¿No estaría sintiendo también el abandono producido por aquellos que estaban a su alrededor y que se alienaban a favor del rey y de las determinaciones de él, olvidándose de Dios? Pero lo que me llama mucho la atención, poderosamente la atención, es cómo Dios se le manifiesta. Dice el texto en el versículo 2, dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, dice, Jehová es su nombre. Me llama la atención cómo Dios se le manifiesta a Jeremías. ¿Saben cómo se le manifiesta? Como creador, porque le dice, así ha dicho Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y es que es indudable. La Biblia enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 17 que Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, es decir, que Él es el creador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y no es en vano mirar, yo solamente tengo que buscar mi primera hoja de la Biblia y en el principio, dice el texto, en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza a describir todo el capítulo 1 y el capítulo 2, cómo Dios crea todas las cosas. ¿Cuál sería la idea que tendría Dios en la mente para hablarle a Jeremías? ¿No les parece que era que Jeremías había perdido mucho la fe o había perdido mucho la esperanza? ¿Recuerdan ustedes un pasaje del libro del profeta Jeremías más adelante? Creo que es en el capítulo 20, cuando él dice, muchas veces dije no hablaré en su nombre,
no volveré a levantar mi voz, y de repente dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Es decir, que hubo momentos también de duda y de temor y de prisión y de encerramiento de Jeremías, y Dios le tiene que recordar que quien le está hablando es precisamente el creador de todo lo que existe. Pero sigan conmigo en el texto, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, es decir, le está hablando el omnipotente, el Dios omnipotente, esa palabra omnipotente que su significado es el todopoderoso, el que todo lo puede. Se le muestra Dios a Jeremías como el todopoderoso para ratificar lo que debería conocer Jeremías en su momento de prisión, que él era el que todo lo podía. Es precisamente el libro del Génesis quien habla, el Señor se manifiesta a su Hijo como el omnipotente. Escuchemos. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Escuchen eso, Dios hablando primero como el creador, mostrándosele a Jeremías, después mostrándosele como el omnipotente Dios. Y luego, si siguen leyendo el versículo, en la última parte del versículo dice, Jehová es su nombre. Se le manifiesta ahora como Jehová, es decir, el que es, el que existe por sí mismo. Oiga esto, el que es, el que existe por sí mismo. Sepan, creo que deben saber ustedes que para los judíos el nombre de Jehová era un nombre sagrado que no debía pronunciarse. Por eso en su lugar usaban el término Adonai, que significa Señor. Es decir, observen qué maravilloso es Dios. Conociendo la situación que vivía Jeremías en la prisión, se le presenta como el creador de todo lo que existe. Se le presenta como el todopoderoso, como el omnipotente Dios. Y número 3, se le presenta como el que es, como el que existe en sí mismo, como el Señor. Y yo me hago esta pregunta, ¿entendería Jeremías quién realmente le estaba ofreciendo ayuda? Por lo que yo puedo ver en el texto y lo que ustedes están viendo en el texto, el que le está ofreciendo ayuda es el que todo lo puede. Y por eso he llamado a esta enseñanza una oferta sin igual. Creo que esta es realmente una oferta sin igual. Que quien se ofrece a ayudarnos sea el omnipotente Dios, que sea el que es, el que existe por sí mismo, que sea el creador de todos. Es decir, no podría tener Jeremías ninguna duda que el que le estaba ofreciendo ayuda era el que realmente podía ayudarle. Mi pregunta, o la pregunta está en este tiempo de estudio bíblico es, ¿quién te ofrece ayuda? ¿O en quién o a quién estamos buscando para que te ayude? ¿Al adivino? ¿Al agorero? ¿Al hechicero? ¿Al indio amazónico? ¿A quién? ¿A tu amigo? ¿A tu amiga? Acuérdate que ellos te van a traicionar en el momento que estén sus intereses de por medio. Los amigos no existen. Existen compañeros, pero amigos no existen. Frente a sus intereses personales, ellos cederán, te abandonarán a ti y escogerán su propio beneficio. Pero qué extraordinario que nosotros podamos leer en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios es el que nos dice, mira, en mí encuentras ayuda, yo soy el omnipotente, yo soy el creador, yo soy el Señor. ¿No te parece que hoy Dios te está hablando? La pregunta sería, ¿en qué prisión andas? ¿Cuál es tu prisión? ¿Dónde estás buscando ayuda? ¿En el alcohol? ¿En la drogadicción? ¿En qué la buscas? ¿Por qué buscarla en un lugar distinto a este, donde ese Dios soberano, poderoso, omnipotente y además misericordioso está diciendo, clama a mí, es decir, háblame a mí, porque tienes que hablarle a otros? Si los otros son dioses de madera, son dioses de yeso, son hombres de carne, son mujeres de carne. Atiende hoy al llamado que Dios le hace a Jeremías y que nos hace a nosotros. Clama a mí
y yo te responderé. Ahí está el segundo asunto. ¿Qué es lo que Dios le dice a Jeremías? Cuando se le muestra como el creador, como el omnipotente, como el Dios que existe en sí mismo, como el Señor, como mostrando su diploma, como mostrando su cartón, como mostrando qué es lo que lo avala, qué es lo que le respalda, le dice, ya cuando me conoces, entonces clama a mí. ¿Qué es clamar sino pedir con vehemencia algo? Una cosa es orar, orar es hablar con Dios. Clamar es acentuar, es exigir, es rogar, es suplicar, es casi gritar. Yo he tenido que clamar muchas veces a Dios y me he encerrado donde solamente me oiga yo y Dios me oiga a mí, porque casi a gritos le he pedido, ten misericordia de mí y ayúdame. Eso es clamar. Y Dios le está diciendo en la prisión en que está Jeremías, Jeremías, ¿qué haces pensando en otras cosas? Clama a mí, ruégame a mí, suplícame a mí, que yo realmente soy el que te puede ayudar. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una cosa totalmente distinta. Acudimos a nuestras fuerzas, acudimos a nuestras capacidades, a veces decimos que a nuestra inteligencia, y acuérdense, todo eso es fracaso. No siempre tenemos la victoria. No siempre las cosas se nos dan como las pensamos, pero si las ponemos en las manos de Dios y conforme a su voluntad, pues entonces las cosas serían de otra manera y tendríamos, como digo yo, la autoridad moral para decirle, Señor, pero lo hice como tú me dices. Lo hice conforme a tu voluntad. Lo hice conforme tu palabra enseña. Lo hice en tu nombre. Lo hice en estos. Entonces le puedes decir a Dios, entonces, Señor, yo lo hice como tú dijiste y no salió. Entonces, ahora sí, respóndeme tú. Yo he tenido que hacer eso. Yo le he dicho a Dios en ocasiones, Señor, yo he cumplido. Si los demás no han cumplido, recuerdo hace unos años, entraron a nuestra iglesia, se robaron mi carro, se robaron todos los equipos de la iglesia. Yo sencillamente en mi desespero me fui al altar, me arrollé y dije, Señor, se llevaron todos los equipos de la iglesia y se llevaron el único carro que yo tenía. Pues Señor, se robaron el carro, te pido que me devuelvas mi carro porque yo he sido fiel en mis ofrendas, en mis diezmos y en mis primicias. Si esta iglesia de la cual yo soy pastor no ha sido fiel, el problema es de ellos. Ellos tienen que poner la plata para comprar los equipos y los instrumentos musicales. Vaya sorpresa para muchos. Dios me dio un carro nuevo y al año exactamente apareció mi carro. Ahora ya no tenía uno, sino dos. Pero los equipos de la iglesia y los instrumentos musicales no aparecieron. ¿Quién tuvo que pagarlos? Pues los que fueron infieles. Porque yo podía reclamarle a Dios con autoridad moral el hecho de que yo he sido fiel siempre, siempre en mis diezmos, en mis ofrendas y en mis primicias. Pero cuando yo hago las cosas distinto a como Dios las hace, porque creo que yo soy y que tengo una mente superior a la de Dios, pues lo único que me espera es el fracaso. Y usted dice, Pastor Trejos, ¿y dónde la Biblia me autoriza a mí a pedirle a Dios en medio de esa angustia, en medio de eso? Pues miren el Salmo 61. El Salmo 61 del versículo 1 al 3, el salmista pidiendo protección de Dios. Escuchen lo que dice. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Oigan esto, desde el cabo de la tierra clamaré. Él dice, clama a mí. Cuando mi corazón desmayare, ¿qué significa eso? Cuando no sepa qué hacer, cuando estoy a punto de desfallecer, cuando no quiero nada, y le dice el salmista a Dios, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte, y mi torre fuerte delante del enemigo. Entonces, ese salmo lo que nos autoriza es a clamar en la angustia. Pero el Salmo 18.6, describe un clamor angustioso, de alguien que es oído por Dios. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Oigan eso. Él oyó mi voz. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Podría decirles y mencionarles el caso de Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego? Capítulo 10 de San Marcos. El versículo 46 al 48 dice que el Señor Jesús estaba entrando a Jericó. Y entrando a Jericó había un ciego sentado a la orilla del camino con su capa mendigando. Tirado en el piso en su capa mendigando. Y oyó que Jesús llegaba y entonces empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchen lo que dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando los demás te quieran callar, ¿sabes qué tienes que hacer? Clamar más. Cuando los demás te digan pobrecito, que clama más. Cuando los demás digan no te oye, clama más. Eso fue lo que hizo el ciego Bartimeo. Le decían: cállate, ciego, él no se va a interesar en ti, tú eres un pobre ciego, ¿qué va? Y dice el texto que clamaba aún más fuerte. Y escuchen la respuesta, versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguramente te encuentras preso en una cárcel con rejas. Me estás seguramente viendo o escuchando desde una cárcel en Colombia o en otro país. O alguien te va a enviar esta enseñanza. Seguramente estás entre las rejas. ¿Sabes qué dice Dios? Clama a mí. Los abogados no volvieron. No tenías con qué pagarles. No se interesaron por tu caso. A nadie le importa. A Dios sí le importa. Jeremías estaba en la prisión. Jeremías estaba en la cárcel. Y Dios se le manifiesta para mostrársele como el Creador, como el Omnipotente, como el Señor. Y dice: clama a mí. Deja de buscar en otro lado. Clama a mí y yo te responderé. Bartimeo clamó cuando todo el mundo lo desechaba y Dios le respondió. O seguramente no estás en una cárcel con barrotes, no estás encerrado, pero estás en una cárcel que puede ser aún peor. Estás en la cárcel de la droga, del alcohol, de la soledad, de la angustia, de la depresión. Estás en la cárcel de la duda, en la cárcel del temor. Tienes miedo a salir a la calle. Tienes miedo a lo que te pueda pasar. Tienes miedo al futuro. Tienes miedo a lo que... Esa es tu prisión. Esa es tu prisión. En esa tu prisión, en esa soledad, en ese miedo de enfrentar el futuro, Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Él atenderá a tu clamor. Porque es que el texto dice claramente, el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé. Es decir, Dios no es sordo. Dios no pasará por alto tu clamor. Tú podrás llamarlo y hablarle en tiempos de emergencia, que Él responderá. 24 horas del día Él estará atento para responder tu petición. ¿Qué hará? No será indiferente. Él mismo dijo en San Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, escucha lo que dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Al que llama se le abrirá. Dios ahora te está oyendo. Te repito, no sé en qué prisión estás, si en el de la duda, en la desesperación, en el estrés, en la pobreza, en la miseria espiritual, en ese bajón espiritual que tienes, en ese desierto espiritual por el que estás pasando. Clama a Dios y Dios te responderá, porque siempre lo hará. El profeta Isaías dice que la mano de Dios no se ha cortado, ni su oído es sordo para escuchar.
He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, y tampoco sus oídos se han hecho sordos para no escucharte. Y por último, dice, te enseñará cosas ocultas y grandes que tú no conoces. ¿Qué es eso? Es decir, que Él abrirá nuestra mente, que Él abrirá nuestro corazón, que Él abrirá nuestros ojos para que podamos entender verdades que no hemos entendido en el pasado. Porque la gran pregunta es, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Es que traigo una maldición encima? Pues los ojos de Dios, eso es lo que le dice Dios a Jeremías. Aquí en este lugar de tu prisión, te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces Dios abrirá tus ojos y entenderás lo que por naturaleza no podías entender. Ahora lo podrás ver con tus propios ojos y verás la gloria de Dios. Y déjenme cerrar con lo que San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchen eso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él, Señor, te quiere sacar de la prisión en que te encuentras. Solamente recibe su oferta. Es la mejor oferta que alguien puede hacer. Traernos para descansar. Bendiciones a todos. Nos oímos, nos vemos el próximo miércoles. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100-40-67-785. 2100-40-67-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.